RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Saludamos a esta hora al señor Javier Bereche, el expresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR. Muy amable, señor Bereche, buen día, ¿cómo está? Buenos días, señor Hernández, y aprovecho para hacerle llegar nuevamente un saludo después de algún tiempo y a toda su audiencia también. Muchas gracias por invitarme. Lo leía con atención el último sábado en el diario El Comercio, ¿no? Usted destaca que es necesario privilegiar el interés nacional, ¿no? En esa línea, ¿no?, de análisis, ¿no?, en el aspecto macro, ¿cómo está mirando el momento actual, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, señor Hernández, muy preocupado, ¿no?, de nuestro gremio, pero creo que también es un sentimiento que compartimos todos los peruanos, por el nivel en el que estamos, en la turbulencia política que está degenerando en una atmósfera de populismo que pareciera ser una competencia, ¿no? Ahora se está configurando en una competencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de quién asiste más a la población, y no se está privilegiando el interés nacional, no se está privilegiando el equilibrio económico que el país debe tener, poniendo en riesgo pues un trabajo de tantos años, poniendo en riesgo justamente, y valga la redundancia, el riesgo país, y con una seria situación que nos puede dejar desfinanciados en el futuro. Estamos viendo una serie de medidas que lo único que deja traslucir es la falta de capacidades técnicas en diferentes sectores, muy seguramente a pesar de tener al ministro Graham, de tener al gerente Torres Llosa, que seguramente están conteniendo toda esta ola de propuestas que se están viendo en el país, pues lejos de arreglar el problema de fondo, pues lo único que estamos haciendo es postergar una desfinanciación económica que nos puede llevar a un puerto muy oscuro. Usted ha mencionado un aspecto central, ¿no? El tema de que compiten en estos momentos tanto el Ejecutivo con el Poder Legislativo, quién es más populista, quién adopta posiciones mucho más populistas, de mayor clientelaje, ¿no? Y la cosa es bastante delicada, ¿no? Si uno empieza a mirar, ¿no?, las cifras de aprobación presidencial del presidente de la República, tiene un rango de 76% de desaprobación, ¿no? Y en el caso de la presidenta del Congreso de la República tiene un rango de 78%, 82%, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las instituciones están venidas a menos en el país, ¿no? En estas circunstancias, ¿no?, en medio de toda esta crisis económica, crisis sanitaria, crisis política, ¿no?, ¿tenemos espacio para generar condiciones mínimas? ¿El gobierno tiene espacio para generar condiciones mínimas? Mire, yo lo veo en esta situación actual muy complicado. Veo muy pocos espacios de consenso y, lo que es peor, ninguna voluntad para poder encontrar muy poco espacio dentro del legislativo. No existe una política multipartidaria que nos lleve a un consenso y a un plan a seguir desde el legislativo. Pero de la misma manera tampoco veo una planificación, sobre todo en momentos turbulentos como los actuales, en el Ejecutivo. Entonces, la incapacidad técnica se ha ido perdiendo, o porque las personas que tenían un plan a seguir ya no están, porque se fueron o porque los cambiaron. Y porque además también en el Ejecutivo tenemos en escasos 7, 8 meses más de 50 ministros, que hace que no puede existir una planificación de nada en ningún sector. Entonces, en esa situación en el Ejecutivo, más una falta de consenso en el Legislativo, se configura en un ambiente perfecto en el Perú para en este momento tenerlo como lo tenemos. Un país paralizado, un país que no tiene un rumbo definido, y un país que está desaprobando a su presidente, desaprobando a su Congreso, y estamos viendo todos los peruanos cómo en ambos poderes del Estado hoy compiten y se desviven por darnos medidas populistas, pero sin considerar el financiamiento que se debe tener para este tipo de decisiones que pueden empeñar, ¿no?,
la salud económica del país, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo esta ley del IGB, esta ley del ISC, ahora con las AFPs, pues simplemente se dice en lo que se va a hacer, cómo se va a gastar el dinero, pero no se dice cómo se va a financiar, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hubieran dicho, mira, tenemos una mina parada en Cuajones, una, señor Hernández, para poner un solo ejemplo, una parada que nos da entre regalías e impuestos 250 millones de soles al mes. Resuelvo ese problema y con esos 250 millones puedo asistir temporalmente a algunas partidas de subsidio de IGB en determinados productos, pero eso no se hace. Simplemente no se deja de gestionar la actividad productiva, que está paralizada en algunos sectores, y a pesar de ello, pues se asiste con estos subsidios sin financiamiento, que repito, nos empeña a todos los peruanos el futuro. Usted también es una persona vinculada a la academia, ¿no? A la universidad, ¿no? En este festival populista, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué riesgos tenemos si sigue esto? Bueno, el primer riesgo que nosotros ya hemos vivido es el del año pasado, ¿no? Vivimos en un entorno económico con actores económicos que se fueron del país. ¿En cuánto? En 16.000, 17.000 millones de dólares que no han retornado, ¿no? Ahí ya tenemos un forado, ¿no?, dentro de nuestro presupuesto nacional. Pero esto puede seguir una fila de fuga de capitales si es que nos bajan el riesgo país. Y si nos bajan el riesgo país va a ser porque no podemos asumir nuestras obligaciones en corto o mediano plazo. Y esto pasa cuando el país se queda sin fondos o cuando sus actores económicos dejan de tener la liquidez que hoy tiene el país, porque hasta hoy lo tenemos. Entonces, ahí corremos un serio riesgo que no le estamos viendo y que lo vamos a notar en el futuro si es que seguimos, ¿no?, con estas medidas que, repito, ¿no?, nos empeñan el futuro, si es que no buscamos financiamiento para cada una de las decisiones que vamos tomando. Entonces, el riesgo que tenemos es de no poder pagar deudas, hiperinflación, ¿no? Entramos en un ambiente, si hoy no nos alcanza el dinero, o los más necesitados no les alcanza el dinero porque tenemos una inflación, eso se puede multiplicar por muchísimo más, ¿no? Y retornar a escenarios de hiperinflación en el Perú, que son escenarios que ya hemos vivido y que lamentablemente causaron muchísima pobreza y pobreza extrema, sobre todo en el país. Estamos dialogando con el señor Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, ¿no? Su región, señor Bereche, es una de las que tiene mayores potencialidades en el país, ¿no? Y eso es indiscutible, ¿no? Pero el último quinquenio, ¿no?, para muchos ha sido un quinquenio también perdido, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a una inestabilidad permanente, a una incertidumbre permanente. En el caso puntual de Piura, ¿no?, ¿cuánto se ha perdido por esta inestabilidad, por las paralizaciones, por todas estas presiones que se han generado en los últimos meses, por un lado? Y sector por sector, ¿cuál ha sido el más afectado? Nosotros tenemos una economía regional en Piura de alrededor de 20.000 o sobre los 20.000 millones de soles al año. Nosotros producimos, sector privado, sector público, alrededor de 70, 80 millones de soles por día. Eso era pérdida por día, ha sido eso, y estimamos unos 200 millones que la semana pasada, ocasionado por las paralizaciones y las protestas legítimamente planteadas, pero lamentablemente con bloqueo de carreteras, ha generado en nuestra región, ¿no? Es tal vez la quinta parte o de repente un poco menos de lo que ha perdido Lima también la semana pasada, y que en escenarios donde el desempleo está subiendo, donde las ventas de las micro y pequeñas empresas está bajando por la inflación, donde los ciudadanos tienen menos poder adquisitivo, entre 12 y 13% menos de poder adquisitivo tenemos en Piura debido a la subida de precios. En ese escenario, encima no producir por paralizaciones es un condimento nefasto, ¿no?, para la economía diaria de las personas que tienen que salir todos los días a buscarse el trabajo para poder llevar pues el dinero a su casa. Entonces, esto es otro escenario que también está latente y es una olla de presión en el Perú, porque si seguimos tomando medidas
populistas, y vuelvo con lo mismo. Y la inflación, de esa manera no se para la inflación. De esa manera estamos dándole a la población un poco de dinero para poder subsistir en unas semanas, en unos 2-3 meses, hasta julio se dice con el IGB, pero eso no para la inflación. Esas no son medidas que combatan la inflación ni tampoco que combatan la bajada del poder adquisitivo de las personas. El empleo sí lo combate. Entonces el gobierno en situaciones de inflación tiene que tomar un rol de fomentar, de fomento. ¿Y fomento a qué? Fomento a aquellas actividades que generen más empleo, y empleo además más digno, más moderno y mejor pagado. ¿Y dónde está el empleo mejor pagado para combatir la inflación? Está en la agroexportación y está en la minería, ¿no? Porque el Perú es un país netamente agricultor y un país netamente minero. Pero contrariamente a la generación de empleo para combatir la inflación, tenemos minas paradas y tenemos a la agroexportación también paralizada en cuanto a crecimiento de fronteras agrícolas por la derogación de la ley de fomento a la agroexportación. Entonces, señor Hernández, tenemos en este momento, pareciera que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y no encontramos seguramente salidas que las tenemos a la vista, ¿no? Que hoy se combate la inflación peruana pues, con empleo y con mayor sueldo, pero para eso no lo tiene que pagar el Estado, eso lo tiene que pagar la misma dinámica comercial y la misma dinámica empresarial, y el Estado cumplir un rol más bien de fomento a ese empleo que se necesita desplegar prontamente en el Perú. Usted ha tocado un tema neurálgico, ¿no? El tema de la agroexportación, el tema de la agricultura, ¿no? Que es una de las potencialidades económicas en Piura. Ayer conversamos con un reconocido productor de limón del Valle de San Lorenzo, el señor Marco Morán Rojas, ¿no? Y él nos decía, ¿no?, que el incremento del precio del limón, ¿no?, casi ya a un 100% en los próximos días, por una razón muy sencilla, ¿no? No hay fertilizantes y por lo tanto ellos no han podido realizar el abono correspondiente a sus hectáreas. Son pequeños agricultores, ¿no?, que viven del día a día y no tienen esa capacidad. O sea, ¿qué podemos decir los agroexportadores que también tienen el mismo problema, ¿no? Y el problema lo tenemos en los diferentes sectores del país, porque si usted se pone a analizar, señor Hernández, no encontrará ningún sector que tenga una hoja de ruta o un plan definido para poder salir adelante. Ninguno. Ni siquiera turismo ni cultura, que ya vemos, tenemos ahora mismo problemas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que nosotros vemos es que existe una desconexión entre la necesidad ciudadana y la planificación o los planes que pueda tener el gobierno. Mientras los ciudadanos dicen, no hay fertilizantes, no me alcanza para comprar una bolsa de urea que costaba 90 soles y ahora cuesta 200 soles, no me alcanza para comprar gasolina, no me alcanza para la actividad de transporte, no puedo llevar la carga porque no me alcanza para pagar el peaje, no me alcanza para cumplir con los requisitos de Sutran, y etcétera. Una lista legítima de reclamos que son muy técnicos, que son muy específicos. Ante esos reclamos muy técnicos y específicos, ¿qué encuentra de respuesta en el gobierno? Me quieren vacar. Entonces, esa desconexión que existe entre la ciudadanía y la planificación del Ejecutivo lleva a turbulencia social. Y eso no va a parar hasta que no se encuentren respuestas justamente a esas necesidades que se pueden resolver siempre y cuando se pongan a trabajar técnicamente en resolverlas. Hasta que eso no suceda, lo que se nos viene es paralizaciones, lo que nos viene son reclamos legítimos, repito, porque las personas han perdido el poder adquisitivo y hasta que no lo recuperen, pues no tendrán otra que seguir reclamando. Entonces, aquí un llamado a la conexión entre el interés nacional, nuevamente, y la planificación que el gobierno debe tener para atender las necesidades de la gente. ¿Le preocupa la capacidad de los funcionarios del gobierno, que se nombran a muchos funcionarios que no tienen expertise, no tienen la suficiente experiencia, ¿no? ¿Eso es un factor que pesa mucho en estos momentos? Pesa muchísimo porque, salvo aquellos sectores que tienen la ventaja de tener, por ejemplo, un G2G, ¿no?, como reconstrucción con cambios, donde la ejecución no está a cargo del gobierno, sino de un país como Inglaterra, lo tenemos nosotros, salvo esas excepciones,
el resto de sectores están paralizados. Y están paralizados porque en el constante y mensual, por llamarlo mensual cambio de las autoridades o de las personas que deciden el gasto presupuestal o el gasto público en una región, pues no se avanza, ¿no? Un funcionario público que no responde a un lineamiento teme mucho decidir, y si es que tenemos constantes jefes nuevos, pues la decisión se aplaza y por lo tanto termina siendo un congelamiento en todos los sectores del Perú. Entonces, una de las cosas que en inflación también se tiene que ejecutar es el gasto público. ¿Por qué? Porque con el gasto público se genera empleo, ¿no? Y si además tenemos un aparato ejecutivo con más de 50 ministros que en esa dinámica de cambio, de incapacidad, de falta de rol técnico, paraliza el país, entonces el gasto público también está paralizado y por lo tanto no tiene empleo. Entonces, si no tiene un rol de fomento en la agroexportación, en la minería, ni tampoco tiene el gasto público tomado de las manos, entonces tenemos un escenario perfecto para que el desempleo empiece a subir también. Don Javier Berech, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, ha sido sumamente grato dialogar con usted. Le agradezco como siempre la cortesía con RCR. Muy amable, buen día. Muchas gracias, señor Hernández, y nuevamente un saludo para todos y un mensaje de optimismo, ¿no? y de recapacitación en los poderes del Estado para, como decía en una portada del fin de semana, priorizar el interés nacional, que es lo que ahora debe prevalecer en el Perú. Le agradezco nuevamente la amabilidad. Muy gentil, buen día. Tenemos RCR, la red que comunica y une al Perú.